Muchas gracias, Pau. Así es, estoy con mi siguiente invitada que nos viene a presentar este libro. Rosana Malaneski escribió este libro sobre los tontos, que es parte de la colección de discos de Estuario Editorial, que viene trabajando ya hace algunos años en esta idea de, bueno, poner en letras la música, parte de nuestro acervo musical, y ahora nada más y nada menos con este libro de Los Tontos, esta banda de rock uruguaya que marcó los años 80 aquí en nuestro país. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Un placer recibirte. Muchas gracias. Yo nací en el 93, no Bueno. soy contemporánea a Los Tontos, pero sí, por supuesto que conozco de su trabajo y de su influencia, pero si tuvieras que contarle a alguien que no es del Uruguay o que no es de esa época, ¿quiénes fueron Los Tontos para el rock y para la ciudadanía montevideana en realidad? ¿Qué les dirías? Bueno, creo que les diría que Los Tontos fue una banda bastante única en el panorama musical uruguayo porque tenían como un cierto estilo y una cierta idea de lo que era la actividad musical, digamos, que era, en el contexto de la época, eran los únicos que lo hacían y los únicos que la llevaron adelante, que tenía que ver con el humor, que tenía que ver con un poco molestar a todo el mundo, porque no encajaban perfectamente y tampoco imperfectamente con el ambiente, digamos, en el sentido de que, bueno, sus letras eran muy irónicas, eran muy críticos, aunque en aquel momento lo de la crítica tal vez pasaba un poco desapercibido porque la gente lo tomaba como algo banal, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, en ese sentido de la crítica y del humor y de desarrollar una actividad artística distinta, creo que ellos marcaron un hito en ese momento musical de los años 80. Sí, que además nos describían un Montevideo conflictivo también, en una salida de la dictadura, en un proceso cultural y político del país, donde además las juventudes tuvieron mucho que ver en esa salida también, ese reconstruir de la democracia. Y con eso en la música. Sí, de acuerdo con todo, pero hay una cuestión que es esta, que Los Tontos eran unas personas ya como bastante grandes, estaban por los 20 y pico, ¿no? Y la música que ellos hacían, a los que tocó fue a los que tenían 13 años, 12, 11, que no fueron los que participaron directamente de la salida de la dictadura. Fueron, digamos, los beneficiarios porque era la primera generación que venía. Y Los Tontos, digamos que propiciaron un cierto cambio generacional que tenía que ver con un cambio de estética, con un cambio de gustos, con un cambio, además con la eclosión de los movimientos juveniles, que en Uruguay, bueno, vino después de la salida de la dictadura. Y esa generación del cambio quedó un poco enfrentada con la generación que se movió por el cambio, que fue lo que después se llamó, digamos, la generación del silencio, que fue la que no logró, digamos, no sé, tener un discurso público sostenido, cuestiones así. Y todos los que venían con una raíz de canto popu, con una raíz de esa cuestión... El candombaile. Ahí va, el candombaile, todo eso no se llevaba bien con Los Tontos. Y no se llevaba bien tampoco con las nuevas generaciones. Ahí hubo mucha fricción, mucha pelea por ver, bueno... ¿Y la pelea que era? ¿Por conquistar la escena? No, la pelea yo creo que era una pelea... Por lo que se decía... Era una pelea política, era una pelea que tenía que ver con el cambio. Viste que los cambios no son fáciles de aceptar. Estás saliendo de una dictadura y de alguna forma algunas cosas quieren seguir por un cauce en el que ya venían. Pero bueno, la salida de una dictadura es un momento como cuando termina una peste, que la gente necesita vitalidad, necesita empuje, necesita empezar de nuevo, porque realmente era empezar de nuevo. Y los que hicieron eso fueron los que venían atrás, fueron los que venían, los de 13, 14. Exacto, ¿no? Los preadolescentes los que capaz que necesitaron pasar un poco la página. Claro, había que empezar de nuevo, era volver a empezar, como diría Alejandro Lerner. Sí, y también una necesidad de decir, bueno, ahora nosotros queremos vivir nuestra historia. Claro. No vivir la historia de la que nos cuentan. Fue una fractura generacional. Y ellos estaban un poco adelante, pero fueron expresión de ese cambio generacional. No es casualidad que vos seas escritora y docente, licenciada en Sociología, diplomada en Gestión Cultural por la UDELAR. ¿Por qué crees que Estuario te elige para trabajar sobre esto, donde además analizás de una manera muy íntima y muy profunda estas letras de Los Tontos? Sí, yo creo que
Esta colección que se llama Discos, porque está basada no en banda, sino en disco. O sea, cada banda puede tener más de un libro dedicado si tuvo más de un disco. Yo elegí el disco Los Tontos porque Los Tontos tuvieron 2 discos y el que a mí me gustaba más era este, que fue el primero. Cuando me invitaron, que me invitó el director, cuyo nombre es Gustavo Verdecio, él me dijo, podés elegir el disco que quieras y el género, el estilo, hacer lo que quieras. Entonces yo elegí lo que a mí me había interesado más en la época, que eran Los Tontos. Y yo creo que me eligieron porque a Gustavo le gusta cómo escribo. Porque yo tengo otros libros publicados y él los ha leído y bueno, como que me parece que venían por ahí. ¿Y cuál era tu conexión, Rosana, con Los Tontos? Bueno, mi conexión con Los Tontos era que me parecía una banda original, una banda un poco, como te decía, única, que de alguna forma te hacía mirar o propiciaba que la gente pudiera ver las cosas de una manera distinta. Y entonces cuando elegí Los Tontos pensé, bueno, ¿y yo qué puedo hacer con el disco Los Tontos? Y se me ocurrió lo que hice, que es poner las canciones a caminar en la Montevideo de hoy y ver qué pasa, si encajan, si no encajan, si nos dicen algo, si todavía no dicen nada, si aparecen los personajes. Y entonces el libro es una caminata por Montevideo de una persona que quiere llegar a 18 y por motivos distintos nunca puede llegar. Y en ese caminar se va encontrando con los personajes de las canciones y se va encontrando también con la Montevideo de hoy y también con la Montevideo de los 85. Es todo el tiempo un viaje de ida y de vuelta. Es un viaje circular, digamos, buscando la 18, alrededor de 18 todo el tiempo, viendo personajes. Y que además es un viaje temporal, porque en una parte que se llama Lugares Abandonados, se baja a un lugar donde hay personajes de los... Muchos ya no están vivos, ¿no? Claro, como claro, Renzo claro. Teflón, por ejemplo, que era de la banda. Y ahí están todos los personajes y se muestra un poco cómo era Montevideo en los 86, bueno, en sus características. ¿Cuánto logramos conocer de nuestra ciudad a través de este libro y de la música de Los Tontos? Ah, yo creo que mucho. Yo creo que mucho. Sabes que yo camino mucho. Y todo lo que aparece en este libro, que parece que es muy imaginativo, que es como... Son todas cosas que yo las vi en las esquinas 18. De que una ciudad la ves de lejos parece que no pasa nada, pero cuando vas caminando por las calles, Total. pasan cosas todo el tiempo. Y también depende mucho de con qué lentes vayas, ¿no? Sí. A mí me pasa, por ejemplo, que ir por 18, sentarme en una plaza y cuando Sí. miro para arriba Sí. tengo la capacidad de ver las cúpulas de ciertos edificios que en otro momento a mi altura, ¿no? Sí, sí, no sí, las hubiera sí. visto. Sí. Lo mismo con personajes, con caras, Sí, con gestos. Claro. Sí, yo creo que caminar así, cuando salís a caminar por una ciudad, es un poco dejarte penetrar por la ciudad y fluir ahí, y bueno, vas viendo. Y después cuando yo empecé a escribir, las cosas que fueron apareciendo, evidentemente, cosas que están en la ciudad de Montevideo, son las que se pueden vincular naturalmente con las canciones. ¿Y hay una vigencia No de sus letras, de sus personajes, yo creo que sí. de sus fotografías? Sí, pienso que sí. Por ejemplo, bueno, vos naciste después, pero capaz que alguna vez oíste el himno al Puré, los accidentes de tránsito. Bueno, la letra es de Trevor, que era el baterista. Y él la había escrito en el liceo. Y la escribió porque en la esquina de su casa, que vivía en Pocitos, no sé cuál era la esquina, había accidentes, una semana sí, otra semana no, otra semana sí, muy seguido. Entonces a él se le ocurrió escribir esa canción de Quiero el Puré, que al día de hoy, bueno, los accidentes de tránsito, por supuesto que siguen estando presentes, Y ¿no? hay esas esquinas peligrosas, ¿no? Claro, también. El asesino de viejas, que tiene que ver, es una burla, digamos, una suerte de chiste con el tema del miedo. ¿Quién no vive con miedo hoy en Montevideo? Es una ciudad que está tan complicada. El tema de el indecente. Ahí tenés Operación Océano. Digo, es como que, de alguna forma, Menéndez el Demente. Vas caminando por la calle y de repente te encontrás con Menéndez el Demente. Sí. Y Capaz- cada vez más, ¿no? Sí, cada vez más. Bueno, de eso el libro habla bastante porque es una presencia muy fuerte en Montevideo eso, ¿no? Es bien interesante esta oportunidad de leer Los Tontos, porque también nos lleva de viaje cómo la música a determinado momento, que parece ser una música creada coyunturalmente, a veces cuando tiene la lucidez o la modernidad, Sí. termina estando vigente, ¿no? Sí, la idea mía era que si esta banda fue una banda mítica, en el sentido, bueno, de que tuvo su momento, fue disco de oro y de platino.
Y después ellos tuvieron un final un poco confuso porque fueron a un espectáculo de rock y les tiraron de todo. Nunca se supo quién ni por qué, hay distintas hipótesis, pero bueno, a ciencia cierta nunca se supo. Y ahí la banda se separó después de eso, ¿no? Se dice que por problemas económicos, se dice que por problemas personales, se dicen muchas cosas. Entonces, viste que eso va generando como una cuestión a la banda que la vuelve un tanto mítica, con un pasado, con, no sé, con algo. Entonces yo pensé, bueno, si solo esta banda... Solo 2 discos, ¿no? Además. Solo 2 discos. Y yo pensé, bueno, si esta banda es mítica, estas canciones tienen que ser vigentes, porque los mitos sirven para explicar la vida en todas las épocas. Totalmente. No es que los mitos griegos solo explican lo que pasaba en Grecia, también explican lo que pasaba en... Exactamente, Bueno. Y también tenemos la oportunidad de conocer nuestra historia también, de entendernos un poquito más a través de Los Tontos y a través tuyo. Que está muy bueno. En las mejores y peores librerías lo encontramos, ¿verdad? En todas. En todas. Distribuye Guzzi, están todas las librerías. Allí lo tenemos en pantalla y reitero, le recomiendo obviamente a los fanáticos de Los Tontos, que además sé que hay muchos y muchos militantes, te Es diría. el regalo ideal para Navidad. Totalmente, pero también a todos aquellos que quieran conocer nuestra ciudad, nuestro Montevideo, en los 80, pero también en la actualidad, a través de estas pinceladas que nos da aquí su autora. Gracias. Gracias ha sido a un ti. placer.